Recuerdos de invierno, que te den. Te odio. Vas a pagar por esto. Cuando era joven, a mis amigos y a mí nos gustaba hacer bromas entre nosotros. Por supuesto, no pasó mucho tiempo para que esto se convirtiera en una competencia. ¿Quién sería capaz de hacer la broma más elaborada? Duró todo el verano y hay muchas bromas de las que podría contarte y algunas salieron mal. Pero, con mucho, mi mayor éxito fue la broma de la nieve. El plan era sencillo, llevar a los chicos a las montañas para hacer snowboard, contarles un montón de historias sobre cómo la mejor manera de mantenerse caliente en el frío es frotarse contra otro cuerpo desnudo, y luego dejarlos en la cabaña de esquí por la noche con mantas pero sin ninguna fuente de calefacción. Era el domingo, justo una semana antes de Navidad, y el día fue realmente divertido. Subimos allí, comimos pan y salchichas para el almuerzo y disfrutamos de la nieve profunda toda la tarde. Tarde en la noche fuimos a la cabaña de esquí de nuestras familias, apenas utilizada desde que mi papá se rompió la pierna y queríamos terminar la noche con algunas bebidas o juegos. Por supuesto, pensaron que yo había planeado y traído leña y cosas por el estilo. Pero en cambio, había planeado mi descenso mientras ellos literalmente no tenían idea de dónde estábamos. Lo siento, podrías pensar que soy cruel, pero realmente me habían gastado algunas bromas pesadas. Así que, esta vez, me aseguré de ganar cámaras alrededor de la cabaña, definitivamente ninguna forma de calefacción, y la idea de mantenerse caliente con sus cuerpos desnudos profundamente implantada en las mentes de mis 3 amigos. Sonreía durante toda la caminata hacia abajo, mientras ellos pensaban que estaba obteniendo leña detrás de la cabaña. El problema no me surgió hasta que estuve casi abajo de la montaña. Durante toda la caminata hacia abajo, había nevado. Por supuesto, lo había planeado con anticipación y cuando se dieron cuenta de que me había ido, ya era demasiado tarde para comenzar la caminata hacia abajo. Lo que no había planeado era la nieve, o, para ser preciso, la cantidad de nieve. Era casi una ventisca mientras conducía a casa. Tenía una sensación extraña, una mezcla de schadenfreude y preocupación durante el viaje. Estaba seguro de que mi plan iba bien, en este momento estaría helado allá arriba y se estarían apiñando. Solo era cuestión de tiempo antes de que recordaran mis palabras sobre cómo sobrevivir al frío. Y tendría todo grabado para diversión futura y tortura eterna. Pero aún me preocupaba. Estaba nevando mucho y eso no era lo que había planeado. Unos años antes, mis padres y yo habíamos quedado atrapados en esa cabaña durante unos días, atrapados hasta que mi abuelo nos salvó. Y la ventisca de alguna manera parecía terriblemente familiar. El lunes no me sorprendió no recibir ningún mensaje de ellos. Supuse que estarían enojados. Pero me perdonarían cuando vieran para qué era todo. Después de todo, no era parte de nuestro concurso sano y divertido, ¿verdad? El martes me preocupé un poco al no recibir ningún mensaje. Intenté llamarlos, pero no hubo respuesta. Volví a la montaña para ver si podía caminar de regreso a la cabaña, pero la nieve era demasiado profunda para subir más de unos metros. Desde el suelo ni siquiera pude localizar la cabaña. El miércoles realmente entré en pánico. Intenté llamarlos nuevamente, pero todos los teléfonos estaban muertos. Pensé en ir a sus padres para ver si estaban en casa, o tal vez ir al rescate en la montaña para pedirles que revisaran la cabaña, pero ¿qué diría? Oye, dejé a mis amigos allí, ¿podrías ver si los maté? No era exactamente una opción. Así que hice lo único sensato, no hice nada. Me senté en casa, hojeé libros, jugué algunos juegos y hice todo lo posible para no pensar en ellos. Al menos la nieve se detuvo. El jueves finalmente recibí la llamada telefónica de mi amigo Mark. Oye Mark, ¿cómo estás? ¿Qué te den? Te odio. Vas a pagar por esto. Clic. Pero al menos estaban bien, eso era algo bueno. Dejé de preocuparme y en cambio me preparé para la Navidad. Steve y Greg aún no eran localizables por teléfono, pero supuse que estaban aún más enojados que Mark. Pero éramos grandes amigos, lo superarían. Entenderían que no lo había planeado así. Y 2 semanas después todos nos reiríamos de los videos de ellos frotando sus cuerpos desnudos uno contra el otro. El viernes recibí otra llamada. La madre de Steve. Me pidió que fuera al hospital. Me estaban esperando, los padres de Steve, los padres de Greg, los padres de Mark, Steve, Greg y la policía. Tomaron mi declaración de inmediato y les conté en detalle todo lo anterior, excepto las cámaras.
Te lo diré de inmediato, me salí con la mía. Tal vez no debería haberlo hecho, pero lo consideraron un accidente, yo aún era menor de edad, todos nos habíamos gastado bromas malintencionadas entre nosotros, e incluso Greg y Steve suplicaron a la policía que no presentaran cargos, que no arruinaran mi futuro por esto. Dijeron que ya era lo suficientemente malo que Mark se hubiera ido. Dijeron que Mark había salido el martes para bajar y buscar ayuda, y que les dijo que volvería, pero que no lo hizo. Y que ellos, después de que la nevada finalmente se detuviera, habían bajado y casi se congelan hasta la muerte, no precisamente facilitaba el asunto. Pero estaban bien. Steve y Greg estaban bien. Eso era al menos algo. Y sabía que Mark estaba bien, ¿cómo más me habría llamado 2 días después de salir de la cabaña? Encontraron a Mark 2 semanas después de Navidad. Su cuerpo no estaba lejos de la cabaña, a solo 50 pasos hacia abajo. La investigación concluyó con el resultado de que de alguna manera debió haberse perdido y que había caminado en círculos hasta que murió. Que su cuerpo estuviera, después de casi un mes al aire libre, gravemente destrozado por los animales y con un brazo entero faltante, tampoco era precisamente un consuelo. ¿Caminó en círculos durante 2 días? No pude quitarme esa llamada telefónica de la cabeza todo el invierno. Me sentía observado y preocupado, y la muerte de Mark también destruyó mi amistad con Steve y Greg. Se comportaron de manera extraña al principio, y luego ambos empezaron a beber y se quedaron en casa todo el día. Los había destruido. Había matado a uno de mis mejores amigos y destruido a los otros 2. No fui a hacer snowboard durante el resto del invierno. En realidad, desde entonces no he ido en absoluto. Solo fui una vez de vuelta a la cabaña, para limpiarla, para que pudiéramos venderla. Creo que mis padres querían deshacerse del recuerdo. Probablemente por eso me enviaron allí, para limpiar mi espíritu limpiando la cabaña donde mi amigo pasó sus últimas horas. Ya era verano y el edificio estaba en bastante mal estado, probablemente por un alud o tal vez simplemente por la edad. Deben de haber agujeros en las paredes, incluso había algunos huesos por ahí, por el tamaño pensé que primero era el almuerzo de un oso. Luego reconocí la mano. Ni siquiera llamé a la policía. Busqué frenéticamente las cámaras, aún en sus escondites, y literalmente corrí hacia abajo de la montaña, salté a mi auto y me fui a casa. El recuerdo de la primera cámara estaba roto. No se veía nada. Pero la segunda funcionaba. Avancé rápidamente a través de los días. Domingo, estamos allí, bebiendo, divirtiéndonos, me voy. Se sientan y hablan. Luego parecen ponerse incómodos, probablemente notaron que me tardé bastante. Hablan, discuten, abren la puerta, deciden quedarse adentro. Noche. Se apiñan, mantas envueltas a su alrededor. Cuando vuelve la luz, están desnudos, como yo lo había planeado. La broma había funcionado después de todo y eso me hizo llorar aún más. El lunes solo pasaron abriendo y cerrando la puerta, hablando y apiñándose. Eso es todo. La tormenta de nieve afuera aún debía estar bastante mala. Lunes por la noche, luego martes, apiñándose, nada más. Parecen infelices, miserables. Pero todos siguen apiñándose. Mark no se va. Martes por la noche, todavía están apiñados, pero están discutiendo. Miércoles por la mañana, Steve y Greg están apiñados, Mark yace solo en el suelo. Fue entonces cuando entendí. Miércoles, al mediodía, arrojan el cuerpo de Mark afuera. Discuten el resto del día. A última hora de la tarde vuelven a meter el cuerpo de Mark adentro. Steve se sienta sobre el cuerpo de Mark, Greg comienza a tirar del brazo de Mark. Finalmente, lo dobla de un lado a otro, como si intentara romper un palo, hasta que el brazo cede. Veo horror en el rostro de Steve. Greg parece calmado. El brazo yace en el suelo por un tiempo. Luego Greg lo agarra y lo muerde. Después de un rato, Steve se une. En este punto, vomito. Jueves, arrojan el cuerpo nuevamente afuera. Se apiñan y lloran. Luego mastican el brazo nuevamente. Viernes, empujan el brazo a un rincón de la cabaña, luego comienzan a caminar, con la cabeza baja, fuera de la cabaña. No debería haberles hablado. No debería haberlos confrontado al respecto. Pero quería que me explicaran la llamada telefónica. No pudieron explicarlo, pero dijeron que, justo momentos después de que ellos bajaron, también recibieron una llamada. Que te den. Te odio.
Vas a pagar por esto. Clic. Brad murió hace 2 semanas, temprano el miércoles por la mañana, en un accidente automovilístico. Steve murió la semana pasada, temprano el miércoles por la mañana, al caer desde la ventana de su 5º piso. Es martes por la noche. Sé que alguien está parado afuera de mi puerta. En este pueblo, diciembre es el mes más aterrador del año. Esta noche tengo una maravillosa oportunidad de compartir con el mundo algunas leyendas locales. Estas historias antiguas suelen ser inquietantes, por supuesto, pero a veces esconden una lección que la gente haría bien en no olvidar. Hace cientos de años, este pueblo era un lugar muy diferente de lo que es hoy. Cada persona tenía su lugar. Había carniceros, panaderos y fabricantes de velas. Herreros, tenderos, toneleros y carpinteros. La gente se apoyaba mutuamente porque dependían unos de otros. Comprendían, como la araña comprende, que si un hilo de la tela falla, la cena escapa. ¿Y quién quiere pasar hambre? Eso también significaba que los vecinos vigilaban de cerca a los demás, ya que el pecado de una persona era el pecado de toda la comunidad. Un día de invierno, un forastero llegó al pueblo. De repente, había una nueva persona en la ciudad, alguien que no tenía lugar. Subió por el sinuoso camino en una carreta cubierta, huyendo de la muerte y el peligro. Necesitaba ayuda, pero la gente desconfía de los forasteros. Tenía que encontrar una forma de mantenerse hasta el verano, cuando la nieve se derritiera y pudiera cruzar el paso de la montaña. Intentó tocar música en la taberna local, pero el tabernero la echó. Lo sentía, decía, pero las esposas en el pueblo no les gustaba la manera en que sus esposos miraban al forastero. Intentó trabajar en los telares y almacenes, pero las manos del forastero eran delicadas y no conocía el idioma del pueblo. No podía participar en sus chismes, lo que la convertía en una amenaza. También la echaron. La nieve se acumuló en su fría carreta cubierta. El forastero aceptó los trabajos más desagradables para sobrevivir. Limpiaba establos, barría calles y limpiaba casas por casi nada, pero aún no era suficiente para proporcionar comida y calor para el invierno. Recurrió a cosas más viles, adivinación, venta de pociones, estafas con cartas. Y cada noche, los hombres del pueblo se acercaban sigilosamente a la carreta cubierta con un puñado lamentable de monedas. Limpiaban sus huellas en la nieve con una rama de pino para proteger sus reputaciones, pero todos sabían lo que sucedía en la carreta cubierta del forastero. Uno de estos hombres era diferente de los demás. Era el carnicero y llevaba regalos de comida y combustible en lugar de monedas. No estaba claro qué buscaba. Tal vez solo quería a alguien con quien hablar, porque él tampoco era feliz en el pueblo. El carnicero y el forastero se acercaron y planearon abandonar el pueblo juntos tan pronto como se despejaran los pasos. Los rumores se propagaron rápidamente en el pueblo. La familia y amigos del carnicero estaban furiosos por su complot para abandonarlos. ¿Qué derecho tenía de abandonar su lugar en el pueblo? La gente dependía de él. No podía permitirse y sabían que la culpable era la forastera. No sabían que el carnicero estaba con la forastera la noche en que prendieron fuego a su carreta cubierta. Salió en mangas de camisa para detenerlos y las cosas se pusieron violentas. El carnicero quedó en un charco de su propia sangre al lado de la carreta en llamas y la forastera corrió, gritando, hacia las montañas y la oscuridad de la noche. No había comida ni refugio en esos lugares fríos y elevados y la forastera no era una superviviente. Hizo lo mejor que pudo, excavó un túnel cubierto con ramas para dormir, comía raíces y bayas, pero las bayas la enfermaban y pronto la forastera se dio cuenta, iba a morir. Pero no podía permitir que eso sucediera. Ya era obvio cuando miraba su vientre tembloroso y hambriento, la forastera llevaba en su útero al hijo del carnicero. Una locura desesperada se apoderó de la forastera. Subió a la cima de un pico retorcido, y allí, rodeada por el viento aullador y la oscuridad absoluta de una noche de invierno de luna nueva, invocó a cualquier poder que pudiera escucharla. Ofreció todo y pidió solo 2 cosas: vida y venganza. Bueno, algo allí afuera debió haber estado escuchando, porque se le concedieron ambas. La forastera y su parentela vivirían, pero en el lado opuesto del ciclo. La gente del pueblo anhelaba calor y luz, la forastera y su parentela prosperarían en la oscuridad y el frío. La gente del pueblo envejecía y temía a la muerte, la forastera y su parentela envejecerían lentamente y no temerían arma mortal alguna.
La gente del pueblo sentía hambre y sed. La forastera y su parentela necesitarían nutrición solo una vez al año y provendría de la carne de los vivos. Y así fue, y es. Cuando las noches de invierno son más largas, la forastera y su parentela descienden de las cimas congeladas para cazar. Siempre es un misterio quién será la presa. Podría ser un niño tonto y desobediente que no hizo caso a las advertencias de su madre para entrar al oscurecer. Manos frías que agarran su cuello desde atrás son lo último que siente. Podría ser un granjero terco arreglando su cerca junto al oscuro borde del bosque. Un grito, uñas arrastrándose en la tierra helada, y desapareció. Absorbido por las sombras bajo los árboles como si nunca hubiera nacido. O podría ser alguien especial, a quien los forasteros han acechado en la noche durante muchas lunas. La gente de este pueblo no siempre es devorada donde son atrapados, eso sería demasiado desordenado. Algunos son arrastrados por los forasteros con fines de reproducción, para crear más de su propia especie. Otros son utilizados simplemente como diversión. Después de que han servido su propósito, las cuevas glaciales mantienen fresca su carne todo el año. El pueblo ha cambiado desde que la forastera llegó por primera vez en su carreta cubierta. Hay luces eléctricas y torres de metal. Plásticos, escaleras mecánicas e internet inalámbrico. El pueblo ha crecido, pero la gente es muy similar. Presas para los forasteros. Y así, cada año, cuando los días se hacen más cortos y las noches son frías, la gente de este pueblo se queda en casa después del atardecer. Cierran con llave sus puertas, cierran sus ventanas y encienden una alta vela roja en recuerdo de su pecado. La gente trata de olvidarse de todos los que desaparecen en esta época del año, porque los forasteros siempre están ahí, llenos de vida y venganza. Así termina el relato. Mi madre apaga la vela que los habitantes de esta cabaña habían encendido, pensando ingenuamente que los protegería de nosotros. Hemos disfrutado bien, pero debemos irnos ahora, casi es el amanecer. Permanece fuera del bosque durante el invierno. Desde que era joven, mi abuelo siempre me decía que no fuera al bosque durante el invierno. Se refería al bosque de Ataquín, ubicado cerca del límite de nuestra reserva, y no a cualquier bosque común. Siempre me pareció una táctica para asustar a los niños y evitar que se perdieran o treparan a los árboles, tan altos que podrías pensar que rozaban las nubes. Eso fue hasta esta mañana. El día transcurría como de costumbre. Me desperté y fui a la casa de mis abuelos para saludarla y disfrutar de nuestra taza de café matutina, pero algo no estaba bien esta mañana. No estoy seguro de si era porque aún estaba cansado por el sueño cortado debido a la tormenta que prácticamente aterrorizó nuestras tierras, pero de todos modos, algo estaba mal. Cuando subí esos viejos escalones del porche delantero, me recordó a los días en que iba allí de niño y saltaba tantos escalones como podía porque tenía miedo de que algo viviera debajo del porche y agarrara mi tobillo mientras subía. Por supuesto, era un miedo sin sentido y no lo hacía desde hacía años. Toqué la puerta de una manera que no los asustara en su vejez y, después de unos 15 segundos, mi abuela abrió la puerta. Fue entonces cuando noté que algo no era igual. Al abrir la puerta, me miró con una expresión casi confundida. Abrió la boca como si estuviera a punto de hablar y preguntar qué hacía allí, pero cerró la boca y se quedó en silencio. «Buenos días, abuela, ¿cómo fue tu sueño?», le pregunté para romper el silencio y continuar con nuestra rutina matutina. Me miró nuevamente, esta vez sus ojos parecían diluidos y asustados. «Tu abuelo no ha vuelto desde ayer por la tarde», dijo con voz temblorosa. Con esta noticia, no supe qué decir de inmediato. Mi abuelo era prácticamente un veterano experimentado en estos terrenos y rara vez se perdía. Tomé la iniciativa de hacer la pregunta que temía que ya conocía la respuesta. «¿A dónde fue la última vez?», dije tímidamente. Cuando hice esta pregunta, ella me miró a los ojos nuevamente y dijo, «Entró en el bosque». Mi estómago se hundió. De repente, mi cerebro se llenó de todos los recuerdos de él diciéndome lo peligroso que era durante el invierno. Le dije que no se preocupara y que probablemente se había involucrado en una casa y perdió la noción del tiempo. Aún parecía extraña y apenas me hablaba, como si estuviera entrando y saliendo de un ensueño. Finalmente, le dije que iba a buscarlo. Después de todo, ¿qué tenía que temer? Era pleno día y nunca fui de creer en este tipo de mitos y cuentos que los abuelos cuentan a los jóvenes para asustarlos. Debería haberles creído.
Caminé durante unos 30 minutos más o menos, hasta que finalmente llegué al límite del bosque famoso del que me habían advertido repetidamente. Me pareció normal, solo un hermoso día de invierno en el que los árboles desnudos tenían un par de pulgadas de nieve en cada rama. Un poco de viento en el aire, lo suficiente para mover la nieve de vez en cuando, pero no lo suficiente como para silbar. Comencé a caminar, afortunadamente la nieve solo tenía unas pocas pulgadas de profundidad y mis botas eran lo suficientemente altas como para cubrir hasta justo debajo de mis rodillas. Caminé y caminé, llamando abuelo. Abuelo, una y otra vez con la esperanza de que me escuchara. No respondió. Eso fue hasta que podría haber jurado que escuché a alguien silbando cerca de un gran roble a unos 100 pies frente a mí. Comencé a caminar hacia el silbido, pero empecé a sentir una extraña sensación y los vellos de mi cuerpo se erizaron a medida que me acercaba. El silbido no era causado por el viento, pero tampoco sonaba como si lo hubiera creado una persona. Era una nota única, sostenida durante unos 10 segundos cada vez, sin cambios. Me acerqué al árbol pero no vi a nadie. Hice lo único que me quedaba por hacer. Comencé a levantar la cabeza y mirar hacia arriba. Ahí estaba él, enredado en las ramas con lo que parecía que cada miembro de su cuerpo estaba roto como si hubiera caído desde la cima pero quedó atrapado de camino al suelo. Comencé a llorar y gritar pidiendo ayuda, pero luego escuché ese silbido nuevamente. La misma nota. La misma duración. Miré hacia arriba nuevamente, pero esta vez sus ojos estaban bien abiertos y sus pupilas estaban dilatadas, justo como las de mi abuela esta mañana cuando la vi para tomar café. No estoy orgulloso de lo que sucedió a continuación, pero honestamente no sé qué hubiera hecho otra persona. Corrí tan rápido como pude de regreso a la reserva. Corría, lloraba, gritaba, y solo esperaba ver otro par de ojos que lucieran normales para poder quitarme esa imagen de la cabeza. Quería ver a mi abuela, pero me daba miedo, y no estaba seguro de si podría manejarlo. Pero, por supuesto, tenía que contarle a alguien que mi abuelo está en ese árbol y posiblemente vivo. Volví a mi casa primero, para calmarme, ya que ni siquiera estaba completamente seguro de que lo que acababa de experimentar fuera real. Me tomé unos 5 minutos para tranquilizarme, tomar un poco de agua y prepararme para enfrentar esta situación en la que ahora me encuentro directamente en medio. Finalmente, abrí mi puerta frontal listo para lidiar con lo que acababa de experimentar. Comencé a correr de nuevo hacia la casa de mis abuelos, casi tropezando porque mis botas no eran ideales para correr, pero no me importaba, solo tenía que llegar a su casa. Llegué a las escaleras del porche y comencé a subirlas como hago todas las mañanas. Justo cuando estaba a punto de golpear la puerta principal, escuché algo que no podía creer. El silbido. El mismo que escuché en el bosque no hace mucho. Mi cuerpo se congeló. Cada pelo de mi cuerpo se erizó de nuevo, y me golpeó el miedo más grande que jamás había sentido en mi vida al ver a mi abuela y abuelo mirándome a través de la ventana frontal, ambos sonriendo, con ojos negros enormes, y luego silbando esa misma nota al unísono. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, aún escuchando esa misma nota siendo silbada a lo lejos, sin detenerme hasta que llegué a mi casa. Cerré la puerta tras de mí y la cerré inmediatamente con llave. Hubo un silencio inmediato, el tipo de silencio que te hace sentir incómodo y ansioso. Un silencio tan fuerte que era ensordecedor. Cerré las persianas y me quedé solo en mi casa, dejado a pensar en lo que acababa de experimentar. Lo único que se me ocurrió hacer fue escribir al respecto para poder reflexionar y ver si me estoy volviendo loco o no. Tal vez lo esté, quién sabe. Tal vez imaginé todo. Porque sinceramente, eso sería mejor que todo sea real. Actualización, han pasado muchas horas desde que sucedió y está oscureciendo afuera, lo que me asusta. Pero voy a intentar dormir para poder pensar en lo que voy a hacer mañana. Espero ir a la casa de mis abuelos y que todo esté normal. Solo quiero recuperar mi vida normal. No ha sucedido nada extraño desde que llegué a casa. Solo ha sido silencioso. En un momento, podría haber jurado que escuché algo moverse debajo de mi cama, pero eso solo me hace sonar como un niño paranoico y estoy seguro de que fue solo mi imaginación. Actualización 2. Escuché el movimiento nuevamente. Esta vez fue más agresivo y audible. Grité cuando lo escuché, pero tengo demasiado miedo para revisar. Han pasado unos 30 minutos desde que sucedió y no sé qué más hacer aparte de escribir. Me da miedo correr. Me da miedo revisar. Me da miedo hacer cualquier ruido,
pero necesito que alguien sepa lo que me pasó si llego a desaparecer. Actualización 3. Alguien acaba de silbar. La misma nota. La misma duración. Y viene de debajo de mi cama.